El mundo a mi alrededor se disolvió como polvo arrastrado por un viento frío. La vibración que me arrastraba esta vez no era brusca ni ardiente, era lenta, helada, como dedos invisibles deslizándose por mi pelaje con una intención oscura. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí no fue lo que veía, sino lo que olía. El aire era espeso, saturado de un aroma dulce y desagradable, el olor de la muerte reciente. Estaba en una calle medieval estrecha, aplastada entre casas de madera oscurecida por el tiempo. Las ventanas estaban selladas con tablas, las puertas aseguradas con cadenas y vigas improvisadas. Las cortinas se movían sin viento, agitadas por manos temerosas del otro lado. Todo parecía suspendido, inmóvil, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Avancé unos pasos y mis sentidos felinos captaron algo inquietante. Un silencio demasiado perfecto, demasiado absoluto. No era el silencio de la madrugada, ni el de un descanso tranquilo. Era el silencio de un lugar donde hasta el miedo teme hacer ruido. Mis bigotes se erizaron. Algo invisible impregnaba el aire. No era magia, ni una fisura temporal, sino una amenaza sin forma, sin sonido, sin límites. Un enemigo que se adhería a cada piedra, a cada puerta, a cada suspiro del viento. Entonces lo entendí. El frío, el silencio, el olor pegajoso. Había llegado al corazón de la mayor tragedia medieval. El año era 1347, y la muerte negra ya caminaba por estas calles. Las casas parecían respirar de manera irregular, como si cada pared intentara impedir la entrada de un mal inevitable. Vi marcas de cal dibujadas en las puertas, símbolos desesperados para ahuyentar la enfermedad, como si una línea blanca pudiera detener algo que viajaba en el aire. Un hombre pasó corriendo junto a mí, apretando un trapo contra su rostro. Se apartó como si yo fuera portador de la plaga. Sus ojos estaban enrojecidos por noches sin dormir, por el miedo constante a escuchar un tosido detrás de una pared delgada. La peste negra no necesitaba ejércitos ni espadas. Viajaba en silencio, en las pulgas escondidas en ratas, en la ropa, en los granos del mercado, en el aliento de los vivos. El enemigo más pequeño era, también, el más mortal. El olor fuerte a vinagre impregnaba la calle. La gente limpiaba puertas y ventanas con él, creyendo que podía purificar el aire. Algunos quemaban hierbas, otros rezaban entre tablas cerradas. Todos intentaban luchar contra algo que no podían ver. Me senté en la sombra de un portal. La enfermedad no podía tocarme, pero el miedo, sí, y lo sentía en cada rincón. Un chirrido metálico llamó mi atención. Dos hombres arrastraban un carro viejo, con algo pesado cubierto por un paño áspero. Cada crujido del carro sonaba como un lamento. Cuando levantaron la tela, apareció el cuerpo de una mujer. Su piel era gris, sus labios oscuros, sus ojos entreabiertos como si aún buscaran un último rayo de vida. Infecciones inflamadas, los bubones, marcaban su cuello y sus axilas. La enfermedad la había consumido con fiebres violentas, delirios, vómitos, dolores insoportables. Los bubones crecían tan deprisa que latían como un corazón enfermo. La muerte llegaba rápido, demasiado rápido. Los hombres la movieron con un cuidado extraño, no por cariño, sino por miedo. Evitaban tocarla más de lo necesario. La dejaron en el suelo y retrocedieron como si el aire a su alrededor estuviera maldito. Yo observé en silencio. Había visto cadáveres antes, pero nunca una ciudad entera comportarse como si la muerte fuera algo cotidiano, inevitable. La iglesia era la única voz que quedaba en pie. Su campana sonaba tantas veces al día que había dejado de anunciar ceremonias. Ahora anunciaba pérdidas. Cada toque era un recordatorio de otro hogar enlutado. La gente ya no lloraba como antes. El dolor se había vuelto rutina. Vi rostros sin lágrimas, con ojos hundidos y expresiones resignadas. El duelo se había convertido en parte del día a día. El cementerio estaba lleno de tumbas superficiales. La tierra no alcanzaba para tantos cuerpos.
La lluvia deshacía los montículos, borrando los límites entre unos y otros. Un sacerdote pasó a mi lado, encorvado, con la mirada vacía. Su fe seguía allí, pero cansada. Sus oraciones eran susurros débiles, como si temiera que sus palabras quebraran lo poco que aún quedaba en pie. La peste no solo destruía cuerpos, desmontaba el espíritu. Llegué a una calle donde los juguetes abandonados eran los únicos testigos. Una muñeca de trapo sucia, un caballito de madera roto, una pequeña pelota desgastada. No había pasos pequeños, no había risas, solo un vacío imposible de ignorar. Los niños eran los primeros en ser encerrados dentro de las casas y los primeros en caer enfermos. Las familias sellaban ventanas y puertas, creyendo que el aislamiento los salvaría. Pero la peste encontraba la manera de infiltrarse. Mientras avanzaba, sentí que la propia calle me observaba, como si la ciudad se avergonzara de su impotencia. Cada sombra parecía esconder una historia de miedo. En una ventana estrecha, una niña me observaba desde la oscuridad. Sus ojos eran enormes, cargados de una pregunta que ningún adulto podía responder. No abrió la ventana. No se movió. Solo me miró, como si buscara en mí una señal de esperanza. Por un momento, quise acercarme, pero no podía. Soy un testigo, no un salvador. El ruido suave de patitas rápidas me alertó. Ratas, muchas. Estaban delgadas, inquietas, moviéndose entre sacos y cajas. Los humanos las temían, y con razón. Las pulgas que vivían en su pelaje llevaban la bacteria Yersinia pestis. Criaturas diminutas, invisibles, capaces de destruir ciudades enteras. Un solo mordisco podía condenar una vida. Vi a una rata subir un saco de grano. Eso bastaba para contaminar una casa completa. Y como el comercio conectaba continentes, la enfermedad viajaba con la misma rapidez que los barcos y caravanas. De Messina a Génova, de Marsella a Venecia, de Barcelona a Londres. Ningún puerto era seguro. La peste siempre iba un paso por delante. Era el enemigo perfecto, invisible, silencioso, incansable. En una pequeña plaza, un grupo de personas se había reunido, pero ninguna se acercaba demasiado. En el suelo, un hombre agonizaba. Su esposa lloraba a su lado, implorando ayuda, pero nadie se acercaba. No por maldad, sino por terror. La compasión se convertía en distancia cuando el riesgo era tan alto. 2 hombres llegaron con una carreta. Levantaron el cuerpo sin mirar a la mujer. Lo cubrieron y se lo llevaron, como ya lo habían hecho decenas de veces ese día. Ella cayó al suelo, deshecha. Los humanos creen controlar su destino, pero aquí eran solo piezas atrapadas en un desastre imposible de comprender. Vi a la mujer abrazar la ropa de su marido como si pudiera retenerlo un instante más en el mundo. Me acerqué, aunque sabía que no podía ayudar. A veces, la presencia silenciosa es el único consuelo posible. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado. El miedo se acumulaba como neblina invisible entre las casas. Cada calle tenía su propio eco de angustia. Las rutas comerciales que antes traían especias y seda ahora transportaban la muerte. En 1347, cuando barcos genoveses llenos de marineros enfermos llegaron a Sicilia, Europa ya estaba condenada. Las ciudades portuarias, antes vibrantes, se convirtieron en focos de infección. Venecia intentó imponer cuarentenas, pero la enfermedad ya había cruzado sus muelles. Aldea tras aldea desaparecía. Viajeros contaban historias de pueblos completamente vacíos, con chimeneas aún encendidas y mesas listas para la cena. Como si sus habitantes hubieran sido arrancados de un instante a otro. Mis pasos resonaban suavemente, como si caminara por los recuerdos de un mundo que se desmoronaba en silencio. La vibración del tiempo crecía bajo mis patas. El aire se enfriaba, la neblina se adensaba. Mi pelaje se erizó. Reconocía esa sensación. El mundo estaba perdiendo forma. Las paredes temblaban. La calle parpadeaba, como si la historia misma se deshiciera a mi alrededor. La realidad de la peste comenzaba a desvanecerse,
reemplazada por un brillo dorado en el centro de la bruma. Sentí un calor distinto. No era el calor de la vida, sino el calor del conocimiento. Algo valioso, ancestral, que la humanidad estaba a punto de perder para siempre. El tiempo me atrapó. La ciudad rota desapareció. Y antes de ser absorbido por la luz, entendí mi destino. Un lugar donde el fuego no consumió cuerpos, sino ideas. La biblioteca de Alejandría me estaba llamando.